Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video hablaremos, como pueden ver en el título, acerca de la Unión Europea. Conoceremos un poco del contexto histórico, países miembros, datos económicos y demográficos, los organismos que lo regulan y los retos actuales los que enfrenta. Primero empecemos por definir qué es la Unión Europea. La Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo, formada por 28 países. La Unión Europea cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo de cada año. Ahora vamos a ver un poco de historia. De 1943 a 1959, una Europa pacífica, los albores de la cooperación. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y crueles conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En 1950, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus 6 fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea, o mejor conocido como el Mercado Común. 1960-1969, una etapa de crecimiento económico. La década de los 60 es un buen momento para la economía, porque los países de la Unión Europea dejan de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales. También acuerdan ejercer un control de la producción alimentaria para que todo el mundo tenga suficiente para comer. Esto da pronto lugar a un excedente de producción agrícola. En mayo de 1968 es recordado por la revuelta estudiantil en París, llamada la Generación de 68, y esto causa muchos cambios en la sociedad y en los hábitos de vida. 1970-1979, una comunidad creciente, la primera ampliación. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran en la Unión Europea, con lo que el número de Estados miembros aumenta a 9. Con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal en 1974 y la muerte del general Franco en España de 1973, desaparecen las últimas dictaduras de derechas de Europa. La política regional de la Unión Europea empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo e infraestructuras en las zonas más pobres. En la década de 1970 se intensifica la lucha contra la contaminación. La Unión Europea adopta nuevas disposiciones para proteger el medio ambiente e introduce por primera vez el concepto de "quien contamina paga". 1980-1989. El rostro cambiante de Europa, la caída del muro de Berlín. El sindicato polaco Solidarność y su dirigente Lech Wałęsa se hacen famosos en Europa y en todo el mundo tras las huelgas en el verano de 1980. En 1981, Grecia pasa a ser el 10º miembro de la Unión Europea y 5 años más tarde se suman España y Portugal. En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea, y que da así origen al mercado único. El 9 de noviembre de 1989 se produce el vuelco político importante cuando se derriba el muro de Berlín y por primera vez en 28 años se abre la frontera entre las dos Alemanias, la del este y la del oeste, lo que lleva a su unificación en octubre de 1990. 1990-1999, una Europa sin fronteras. Con la caída del comunismo en Europa central y oriental, los europeos se sienten más cercanos. En 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. La década de 1900 es también la de 2 tratados, la de Maastricht, mejor conocida como el Tratado de Unión Europea, y el de 1993 y el de Ámsterdam en 1999. En 1995 ingresan a la Unión Europea 3 países más: Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Secheng, pequeña localidad de Luxemburgo, permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras. Del 2000 al 2009, expansión. El euro es la nueva moneda de muchos europeos.
Cada vez más países lo adoptan durante esta década. El 11 de septiembre de 2001 se convierte en sinónimo de guerra del terror, tras el secuestro y coalición de varios aviones contra edificios de Nueva York y Washington. En 2004, 10 nuevos países ingresan a la Unión Europea, seguidos por Bulgaria, Rumania en 2007. Las divisiones políticas entre la Europa del Este y del Oeste se han por zanjadas definitivamente. La crisis financiera sacude la economía mundial del 2008. Con esto, el Tratado de Lisboa, que aporta instituciones modernas y métodos de trabajo más eficientes a la Unión Europea. Del 2000 a la actualidad, una década delicada. La crisis económica mundial golpea de lleno en Europa. La Unión Europea ayuda a varios países a hacer frente a sus dificultades y establece lo que se conoce como la Unión Bancaria, con el fin de crear un sector bancario más seguro y fiable. En el 2012 se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Croacia y Crimea se integran a la Unión Europea. Aumenta el extremismo religioso en Oriente Próximo y en diversos países y regiones de todo el mundo, dando lugar a revueltas y guerras que llevan a muchas personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Europa. La Unión Europea no solo se enfrenta al dilema de cómo atenderlos, sino que también es objetivo de varios ataques terroristas.